Hola, buenas tardes. Hoy 18 de mayo del 2021 coloco el primer video de lo que será el taller, la dinámica de fijar metas. Rápidamente les cuento de dónde se origina este nombre, ¿no? Es una anécdota, es una historia breve. Por allá hace muchos años, trabajando en una institución financiera, se acerca a mí un señor empresario valerano que tenía la construcción de un hotel 4 estrellas, muy reconocido aquí en Valera. Él no tiene ni idea pues del impacto que produjo una acción que él hizo luego de unos meses. Lo cierto es que este hotel estaba prácticamente paralizado, los números no le habían dado, se había hecho una planificación y cuando iba por el 70% se habían acabado los recursos y estaba parada la obra. Faltaba terminarla, hacer los últimos acabados y después hasta dotarla y ponerla en funcionamiento. Y ya había optado por un crédito de corto plazo, de un año, 2 años. Los créditos hipotecarios o las construcciones generalmente lo mínimo es a 5 años y son créditos a largo plazo, por eso se llaman hipotecarios. Y bueno, esta empresa, este hotel reconocido aquí en Valera, pues no logró concluir o estaba en ese dolor de cabeza, ¿no? Logramos hacer un refinanciamiento y finalmente el hotel fue una realidad muy exitosa, visitadores médicos, vendedores, gente que llegaba en misiones a la ciudad de Valera, pues se quedaba en este hotel y era muy cómodo y sigue siendo un hotel reconocido, solo que en este momento toda la parte hotelera y turística, aviación en el mundo está muy afectada por la pandemia, aunque en algunas partes del mundo esto se viene abriendo. ¿A qué viene esta breve historia de cómo nace un título como La dinámica de fijar meta? Es que en agradecimiento, unos meses después, este señor se trasladó hasta mi oficina y no sabe qué bien me hizo y me regaló un libro que se llamaba La dinámica de fijar meta. Era un libro que venía en audiolibros. Y entonces, bueno, yo lo curucuteé, lo analicé, lo revisé y encontré cosas valiosísimas. De allá para acá, pues, este autor, el autor de este libro era nada más y nada menos que Peter Drucker, ¿no? Quien hoy en día que no haya estado en el campo de la dirección, de la gerencia, de la administración, no sabe quién fue Peter Drucker. Peter Drucker fue un empresario, un catedrático, un consultor de origen austriaco que murió en el 2005 a la edad de 95 años. Escribió mucho sobre metas, objetivos, planificación estratégica y gerencia, ¿no? De ahí se deriva pues este título, pues, para que ustedes sepan de dónde sale la dinámica de fijar metas. De allá para acá, obviamente, trabajé en otras empresas. Una que marcó mucho mi vida fue la industria petrolera, el Lago Ben concretamente, y ahí las métricas eran una cultura instalada, instaurada. No pasaba día que no se supiera cuánto era la producción, cuánto era la... De hecho, el país tiene de alguna manera esa cultura arraigada. Es raro que alguien no sepa que la producción en Venezuela hace 20 años era de más de 3 millones de barriles, 3.250.000 barriles diarios, por ejemplo, y que hoy está en 365.000 barriles. Eso denota pues todo un ejercicio de mala planificación, de errores que el hecho de que se lleven cifras permiten, pero no se llevaban solamente cifras de producción, también de gas, de compresión de gas o de gasolina o de nafta. Obviamente también se empezaba por los indicadores de seguridad, de frecuencia de los accidentes, de severidad de accidentes, porque dependiendo de las empresas, pues los indicadores se orientan en énfasis a una actividad más que en otra y generalmente pues la industria petrolera ha sido una actividad bastante riesgosa. Luego también se consideraban las cifras financieras, el valor económico agregado, el rendimiento operativo sobre el capital empleado. Con esto les quiero decir que las empresas tienen cultura numérica. Las metas, las metas son la parte cuantitativa de los objetivos. Aquí en este curso vamos a dar por sentado que esta empresa ya sabe cuál es su sentido de dirección, tiene su filosofía de gestión, tiene objetivos bastante claros y las metas vienen a ser la parte cuantitativa, lo que le da sentido, la contrapartida de los objetivos, lo que la pone en números, en cifras. Y por ahí se dice que el último criterio de verdad es la práctica, los números, la realidad. La realidad nos pone en evidencia. Pues bien, en las empresas, por ejemplo, una empresa que al final de cada mes
sin que nadie se esté preocupando por ello, pero automáticamente por ahí cuando va como por el quinto día, luego de haber hecho el cierre contable, el balance de comprobación y ya tener alguien de manera automática se reúnen y ya hacen una rendición de cuentas. Ahí en esa empresa hay cultura financiera, hay cultura cuantitativa, hay metas, porque seguramente se reunieron para ver cómo le fue con relación a lo que se plantearon o cómo le fue con el plan anual o el plan quinquenal o el plan semestral. Todo responde a un plan y las metas, la materialización de ese plan. Bueno, eso en las empresas se llama cultura financiera o cultura cuantitativa. Líbreme Dios de aquellas empresas que, por ejemplo, por allá al 10.º día, alguien se pregunta, epa, y se nos pasó, no hicimos rendición de cuentas. Epa, de verdad que no sabemos, se cumplieron las metas, porque las metas sirven para eso, para saber si estuvimos sobre las expectativas, estuvimos a nivel de lo que nos planteamos o estuvimos por debajo de las expectativas. Para eso sirven. Entonces, las metas también tienden a ser estables en el tiempo. No tiene sentido unas metas que se cambian todos los meses o a cada rato. Las metas tienden a ser brújulas, faros. No tampoco tienen por qué ser rígidas. Las metas se ajustan, se cambian. Pero ¿cuándo se cambian? Cuando el entorno, la dinámica da para que se cambien, ¿no? Se cambian una o dos veces al año o una vez en el mes, casi ninguna vez en la semana. En los periodos casi más breves, pues no se cambian las metas, significaría que no estamos haciendo una buena planificación. Y entonces las metas son eso. Entonces una empresa ya debe tener cultura. Ahora vamos a entrar. Pero también las personas, vamos a llamar esto en las personas hábitos. Yo les he venido hablando de hábitos y este es otro hábito. Si usted, por ejemplo, en su familia, en su grupo familiar, usted no sabe si está llegando cómodamente financieramente a fin de mes o si está o cuáles son las causas por las cuales está llegando o dejando de llegar, y usted eso no lo tiene en algún lugar de manera cuantitativa, usted no tiene tampoco el hábito de llevar metas, de la dinámica de fijar metas. En esta oportunidad quiero dejarles una responsabilidad, una asignación. Abran un Excel. En el Excel, muy sencillo, todos sabemos que es un Excel. En la parte superior vamos a colocar los ingresos, en la parte inferior vamos a colocar los gastos y luego vamos a colocar el balance. Dependiendo si los ingresos superan a los gastos, tendremos un superávit, o si al contrario, pues tendremos un déficit. En los ingresos vamos a colocar, estamos en una actividad de venta, en una empresa, en un taller referido a la fuerza de venta, pues entonces el primer elemento que vamos a tener en los ingresos es las comisiones. Después las asignaciones fijas. Después vamos a tener de pronto ingresos por venta de tortas, porque les dije que lo hicieran a nivel familiar, o remesas que le envíe algún familiar. ¿Con qué periodicidad? Si son frecuentes, si son recurrentes o no son recurrentes. Luego que totalizan los ingresos, se van a la parte de gasto, y en la parte de gasto obviamente alimentación, la carne, digamos los carbohidratos o las proteínas o los complementos o la fruta, etcétera. Desglosadito tanto como se pueda. Luego van los servicios públicos. Si uno no lleva a veces métricas, uno se sorprende, por ejemplo, lo que está ocurriendo con los servicios públicos, que Movistar de la noche a la mañana, o CanTV o Movilnet subieron las tarifas y usted no se da cuenta. O se da cuenta cuando ya encuentra el desbalance, el desequilibrio, le cortaron el servicio, o el agua, o la electricidad, o todo esto que ocurre, o la gasolina. Todos esos elementos usted debe tenerlos en una hoja de Excel. Haga una hoja de Excel. Desarrolle la cultura. Este es un hábito muy productivo y muy efectivo para el éxito personal. ¿Okay? Como así para las empresas, la dinámica de fijar metas es muy importante, para las personas también lo es. Ahora, hagamos un ejercicio. Por ejemplo, esto hecho una sola vez, pues nos da un ejercicio de planificación. Pero cuando esta actividad es recurrente, usted ve tendencia. Usted sabe si se está acumulando un déficit o si usted está saliendo de ese déficit, o en el mejor de los casos, si usted está teniendo un superávit, ¿por dónde proviene ese superávit? Entonces, cuando usted se hace esa pregunta, acude a los elementos que integran su hoja de cálculo. E imaginémonos que nos vamos a las comisiones y tengo un déficit. ¿Qué tengo que hacer?
Aumentar las ventas. Ahora, aumentar las ventas geográficamente, con qué producto, con qué... Usted tiene que establecer metas. ¿Eh? ¿Cuánto me propongo? Metas realistas, con el contexto, con los precios, con la competencia, con la realidad que tenemos hoy en día. ¿Cuáles son sus metas para hacer que ese componente en la estructura de esa hoja de cálculo eleve los ingresos y compense los gastos? Y usted llegue cómodamente a fin de mes. Este hábito personal es muy útil, se los digo. Esto está en la dinámica de fijar metas de Peter Drucker, está esta recomendación y hoy en día ya en muchos autores lo tienen presente. De hecho, esto de la dinámica de fijar metas, trayéndolo hacia acá, hacia atrás, a los tiempos actuales, pasando por Juran, por Edward Deming, por Wilfredo Pareto mucho tiempo atrás, ya instauraron métricas, formas de medirlas e inclusive cómo impactar en cada una de ellas. Hay una máxima inclusive más vieja que mucho más antigua que Peter Drucker, que la dijo William Thomson por allá en 1905. Fue el primero que lo expresó y dijo, ¿cómo sabemos que mejora aquello que no medimos? Tenemos que medir para saber en cuánto mejora. Y esto tiene que ver con el seguimiento a los procesos. Entonces, esta primera actividad, esta asignación que les dejo, se refiere a que cada uno de ustedes, hoy, mañana, en cualquier momento, haga su hoja de Excel. Dígame si está llegando a fin de mes o no está llegando a fin de mes, o inclusive hágalo semanalmente. Está llegando al sábado, está saliendo los sábados a comprar cómodamente o no está saliendo. Y vuelva hacia atrás a ver cómo incide en alguno de esos renglones. No practique aquello que es muy común en la cultura nuestra, de a como vaya viniendo vamos viendo. No. Aquí estamos hablando de darle carácter, orden. La primera ley del universo, desde la mirada cristiana, es el orden. Esa es la primera ley del universo. Pues empecemos por establecer ese orden con una hoja de cálculo. Primera asignación en este video, en este primer video. Voy con una segunda asignación que también se deriva de la dinámica de fijar meta para ser efectivo, porque tiene que ver con productividad. Una recomendación es todos los días propóngase hacer 3 cosas importantes. La neurociencia, todo el desarrollo científico apunta que no estamos en condiciones de focalizar nuestra atención en varias cosas simultáneamente. Que si queremos ser efectivos, tenemos que reducir, focalizar nuestra atención en una o 2 cosas. Y cuando digo 3 cosas, no es que las vamos a hacer simultáneamente, sino que usted salta de una a la otra. La única que se pueden dar ese lujo es muchas amas de casa que simultáneamente están viendo la hornilla, cocinando, licuando y de pronto hasta la lavadora está prendida, ¿no? Pero inclusive en esa circunstancia lo que hay son varias actividades realizándose, pero la atención ella se la va selectivamente colocando a diferentes opciones o a diferentes tareas. Entonces, aquí hay otro autor que escribió algo mucho de inteligencia emocional, que ha escrito un libro que es Focus. Esto tiene que ver en criollo con aquello que decimos que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, en este primer video les dejo esta enseñanza, la dinámica de fijar meta, y luego estaremos profundizando en esta materia. Muchas gracias.